Durante siglos, el hielo fue el archivador más silencioso del planeta. Callado, fiel, implacable. Hasta que un día empezó a hablar. No con estruendo, sino con un susurro. El pasado goteando fuera del frío. Entre las montañas del Yukón, donde solo el viento y los caribúes se aventuran, comenzaron a aparecer plumas, trozos de madera, un mocasín. No basura antigua, sino mensajes congelados durante miles de años. El planeta, sin quererlo, estaba devolviendo sus secretos. Y un grupo de arqueólogos, mitad exploradores, mitad rescatistas del tiempo, decidió escucharlos. Lo que hallaron no fueron solo artefactos, sino una historia entera que el hielo se había guardado para el momento justo, cuando empezáramos a derretirla. Así comienza esta crónica del día en que la Tierra, cansada de callar, decidió contar su historia. Todo comenzó con una caminata aparentemente trivial por una montaña del Yukón, ese territorio remoto donde el viento corta como vidrio y los lagos parecen espejos del cielo. Los arqueólogos locales ya estaban acostumbrados a las piedras, a los restos duros e inmutables de civilizaciones perdidas. Pero nadie esperaba encontrar algo tan blando, tan improbable. Un trozo de madera, aún húmedo, con marcas de haber sido tallado por una mano humana hacía más de 1000 años. El hallazgo era tan absurdo que al principio muchos pensaron que se trataba de una coincidencia moderna, un pedazo de rama cualquiera arrastrado por el hielo. Hasta que los análisis hablaron, la datación por radiocarbono reveló una edad de más de 4 milenios. Aquel pequeño fragmento fue la primera señal de que algo extraordinario estaba ocurriendo. El hielo del Yukón, que durante milenios había permanecido inmóvil, estaba comenzando a derretirse. Y con él, los secretos de miles de generaciones de cazadores, viajeros y artesanos estaban saliendo a la luz. La montaña, sin pretenderlo, se había convertido en una cápsula del tiempo que ahora se abría lentamente, derramando tesoros invisibles bajo la mirada atónita de la ciencia. Lo sorprendente no era solo la antigüedad de los objetos, sino su estado de conservación. Allí, entre capas de hielo que habían resistido todas las edades del mundo, se encontraban plumas, tendones, fibras de cuero y herramientas de madera aún intactas. En cualquier otro lugar, la humedad, las bacterias y el simple paso del tiempo las habrían reducido a polvo. Pero el hielo, ese archivador natural, las había guardado como si supiera que algún día alguien las necesitaría. Greg Hay, uno de los arqueólogos pioneros del Yukón, recuerda que el momento del descubrimiento fue casi cómico. Pensamos que alguien había perdido su herramienta hace poco, dijo alguna vez. Pero cuando el laboratorio devolvió la fecha, 4300 años, el asombro fue total. Era como si el pasado nos hubiese mandado un mensaje directo, explicó. Aquello no era solo un hallazgo aislado, era el nacimiento de una nueva disciplina científica, una arqueología nacida del deshielo. Pronto comenzaron a aparecer más piezas, puntas de lanza, dardos, fragmentos de cuero. Cada verano, el calor liberaba un nuevo puñado de reliquias. Era como si el Yukón, cansado de guardar silencio, hubiese decidido vaciar sus bolsillos. Los investigadores lo llamaron arqueología de parches de hielo, un término que sonaba casi poético pero que describía con precisión lo que estaba ocurriendo, las capas de hielo inmóvil, no los glaciares que se mueven lentamente, sino los parches que permanecen quietos durante milenios. Estaban derritiéndose, dejando escapar todo lo que alguna vez cayó sobre ellos. Los parches de hielo son distintos a los glaciares. Mientras los glaciares fluyen, aplastando y deformando lo que atrapan, los parches permanecen inmóviles, como vitrinas naturales. Lo que cae sobre su superficie, una flecha, una rama, un mocasín, incluso un cuerpo, queda allí atrapado, congelado en su posición exacta durante siglos o milenios. Solo ahora, con el aumento de las temperaturas, esos objetos comienzan a resurgir. Y lo hacen rápido. Los científicos calculan que algunos parches han perdido más de 10 kilómetros cuadrados en pocas décadas, revelando materiales que no habían visto la luz desde tiempos prehistóricos. El hallazgo de Hare y su equipo cambió por completo la percepción de la arqueología en el norte. Antes, los investigadores solo podían trabajar con piedras, lanzas rotas,
puntas de sílex, esqueletos endurecidos. Pero ahora, el hielo ofrecía algo infinitamente más íntimo: materia orgánica, madera, cuero, plumas, fibras de tendón, los materiales blandos que cuentan cómo se construían las cosas, cómo se cazaba, cómo se vestía, cómo se vivía. Era como pasar de leer una lista de ingredientes a probar el plato completo. En un pequeño laboratorio de Whitehorse, los científicos comenzaron a clasificar los hallazgos. Las mesas se llenaban con objetos tan delicados que parecían a punto de disolverse con un suspiro. Una punta de lanza, un fragmento de dardo con restos de pluma aún visibles, un pedazo de tendón que había mantenido unida una herramienta durante siglos. Era como trabajar con papel mojado, decía una conservadora, que pasaba horas restaurando cada pieza con la paciencia de un relojero. En una de esas jornadas descubrió algo que nadie esperaba. Lo que a simple vista parecía un trapo ennegrecido era, en realidad, un mocasín. Un zapato de cuero hecho a mano, conservado por el hielo durante 1500 años. Aquel hallazgo se convertiría en un símbolo del nuevo paradigma científico. La historia congelada estaba despertando. Los arqueólogos sabían que cada descubrimiento traía consigo una carrera contra el tiempo. El hielo no se detiene, y cada verano devora un poco más de historia. Si un artefacto se derrite y no es encontrado a tiempo, se descompone en cuestión de horas. Tienes que estar ahí en el momento exacto en que el hielo lo entrega, explicaban. Es una ciencia de precisión y paciencia, donde cada paso mal dado puede borrar miles de años de evidencia. Y sin embargo, había algo casi romántico en esa persecución. Los investigadores subían a las montañas cada verano sabiendo que lo que iban a encontrar no era solo un objeto, sino una voz. Cada trozo de madera o hueso era una frase del pasado que, si se escuchaba con atención, podía revelar cómo pensaban y vivían aquellos humanos del hielo. En ese primer verano de descubrimientos, el Yukón dejó de ser un punto perdido en los mapas para convertirse en una ventana al pasado. Los arqueólogos, los pueblos indígenas y los conservadores se unieron en una tarea común: rescatar los fragmentos de una historia que la Tierra estaba liberando poco a poco, gota a gota. Lo que empezó como un hallazgo casual se transformó en una misión épica: salvar la memoria de un mundo que se descongelaba ante sus ojos. Y mientras los científicos recogían astiles, huesos y plumas, el hielo seguía derritiéndose. No solo estaba entregando historia, también estaba lanzando una advertencia. A diferencia de los glaciares, que se deslizan lentamente y aplastan todo a su paso, los parches de hielo son como cofres inmóviles. Permanecen quietos durante miles de años, guardando lo que el viento, los animales o los humanos dejan caer sobre ellos. Ese detalle, aparentemente insignificante, cambió para siempre la forma de hacer arqueología en el norte. Porque lo que cayó allí hace siglos no se movió ni un centímetro. Quedó congelado, esperando. Y ahora, al derretirse, el hielo estaba devolviendo la historia con una precisión casi fotográfica. Los investigadores se encontraron frente a una paradoja monumental. El mismo fenómeno que estaba destruyendo el hielo, el calentamiento global, era el que estaba revelando sus secretos. El desastre ambiental se había convertido, irónicamente, en el mejor aliado de la ciencia. Por eso, los arqueólogos describen su trabajo con una mezcla de entusiasmo y melancolía. Cada hallazgo es una celebración, pero también una despedida, una pieza que vuelve a la luz justo antes de desintegrarse para siempre. Cuando el primer verano de exploraciones terminó, el laboratorio de Whitehorse parecía un museo improvisado. Había mesas repletas de fragmentos de madera, plumas endurecidas por el tiempo y trozos de cuero que olían todavía a tierra húmeda. Esto no es solo arqueología, bromeaba Greg Hare. Es rescate de emergencia. Y tenía razón. Las piezas no esperaban pacientemente a ser encontradas. Se derretían bajo el sol. La misión no era excavar, sino llegar a tiempo. Con el paso de los años, las montañas del Yukón comenzaron a comportarse como un archivo que se autodestruye lentamente. Los arqueólogos debían moverse con rapidez y delicadeza, documentando cada hallazgo antes de que se disolviera. Algunos fragmentos se desintegraban en cuestión de minutos al contacto con el aire. Otros, al secarse,
se deformaban o se partían. Era una carrera contra el calor. Lo que el hielo entrega hoy puede no existir mañana, decían los conservadores. Y esa urgencia le dio a cada descubrimiento una carga emocional extraña. Cada objeto era un sobreviviente, una última palabra del pasado. Pero, ¿por qué había tantos objetos allí arriba, en la cima de las montañas? La respuesta llegó de una fuente inesperada: los ancianos de las primeras naciones. Ellos recordaban historias transmitidas por generaciones, relatos sobre tiempos en que las montañas estaban llenas de caribúes. Los cazadores los seguían hasta el hielo porque los animales, agotados por el calor y las moscas, subían a los parches fríos para encontrar alivio. Allí, en esos lugares donde las temperaturas bajaban y los insectos no los acosaban, los cazadores esperaban con sus lanzas, arcos o dardos. Muchos proyectiles fallaban, se rompían y quedaban enterrados en la nieve. Con los siglos el hielo los engulló. De pronto todo encajó. Lo que los arqueólogos estaban desenterrando no eran simples herramientas, sino fragmentos de esas antiguas jornadas de caza, los rastros congelados de un modo de vida completo. Cada pedazo de madera era una flecha perdida, cada punta de piedra, el recuerdo de un caribú que corrió demasiado rápido. El hielo, como si tuviera sentido del humor, también conservó los restos de los animales. Se hallaron huesos de caribú, bisontes, ovejas y hasta fragmentos de excremento tan frescos que parecían recientes. Los científicos, intrigados, los analizaron con la misma precisión que a los artefactos humanos. En algunos casos, las muestras resultaron tener varios miles de años. En otros, apenas unos siglos. El hielo, sin discriminar entre especie ni época, había guardado la historia entera del valle, las presas, los cazadores y el propio paisaje. Mientras tanto, la comunidad científica comenzó a comprender el valor incalculable de estos descubrimientos. En las zonas donde el hielo no se mueve, el registro arqueológico es tan puro que incluso se pueden reconstruir los gestos de quien trabajó la herramienta. Las fibras de tendón, las plumas cuidadosamente alineadas, las marcas del cuchillo sobre la madera, todo se conserva tal como lo dejó su creador. Es el sueño de cualquier arqueólogo, no solo saber qué se hizo, sino cómo y por qué. Las dataciones de carbono treparon por los siglos como si alguien rebobinara el tiempo. Algunos objetos tenían 9000 años, otros 4000 o apenas unos cientos. Todos contaban la misma historia, la de una relación constante entre el ser humano y el hielo. Durante generaciones, aquellos cazadores subieron a las montañas siguiendo las migraciones de los animales, dejando tras de sí una colección de objetos que hoy reconstruye su forma de vivir. Y aunque las cifras impresionaban, lo más fascinante era la sensación de inmediatez. Los arqueólogos hablaban de estos hallazgos como si fueran mensajes recién escritos. Miras una punta de flecha y piensas, alguien la lanzó ayer, decían. Porque el hielo, al preservarlo todo tan perfectamente, borra la distancia entre el presente y el pasado. Te coloca frente a una vida detenida justo antes del siguiente movimiento. Lo que nadie esperaba era que esta arqueología improvisada, nacida del deshielo, se convirtiera en un laboratorio vivo para estudiar el cambio climático. Cada capa derretida, cada milímetro de agua, es una evidencia directa de cómo el planeta está transformándose. Y cada objeto recuperado es una advertencia silenciosa. El hielo no se derrite solo para mostrar el pasado, sino para recordarnos que el futuro también se está desvaneciendo. El Yukón, antaño un territorio olvidado en los mapas, se transformó en un epicentro científico. Equipos internacionales llegaron con drones, sensores y helicópteros, pero también con una mezcla de reverencia y culpa. Porque mientras el mundo celebraba los descubrimientos, las montañas seguían encogiéndose. La historia estaba resurgiendo, sí, pero al precio de su propia desaparición. Los lugareños, acostumbrados a ver las cumbres blancas durante toda la vida, notaron el cambio con una mezcla de tristeza y asombro. El hielo está respirando por última vez, decían algunos ancianos. Y tal vez tenían razón. Porque cada artefacto liberado es como un último suspiro de una era que se extingue lentamente. En el fondo, lo que los arqueólogos del Yukón descubrieron no fue solo una colección de objetos antiguos, sino una metáfora gigantesca.
El pasado no está muerto, solo dormido. Y ahora, al despertar, viene a recordarnos lo que fuimos y lo que podríamos perder si seguimos derritiendo la historia a este ritmo. Al principio, nadie sabía muy bien cómo llamar a lo que estaba pasando. ¿Era arqueología, climatología o simplemente suerte? Los arqueólogos del Yukón se encontraban frente a algo completamente nuevo, una disciplina que no existía ni en los manuales ni en la imaginación académica. Fue entonces cuando acuñaron un nombre que sonaba casi como un poema: arqueología de parches de hielo. Una ciencia nacida del deshielo, hija directa del cambio climático y de la curiosidad humana. El concepto era tan simple como revolucionario: estudiar los objetos que emergen del hielo antes de que se destruyan. Lo que antes era un accidente geológico se había convertido en un laboratorio al aire libre. Cada verano, mientras el sol derretía las capas de hielo inmóviles, los arqueólogos esperaban atentos, listos para recoger cualquier artefacto recién liberado. No había excavaciones ni palas, solo paciencia, botas firmes y una capacidad infinita para maravillarse. Greg Hare, que se había convertido en el rostro visible de esta nueva disciplina, solía bromear diciendo que su trabajo era como abrir regalos del pasado. Pero detrás de esa ironía había un problema muy real. El hielo se estaba derritiendo más rápido de lo que podían estudiarlo. El tiempo se había vuelto un enemigo, y la ciencia debía correr contra el reloj. Cada hallazgo era tratado con una mezcla de asombro y urgencia. Cuando aparecía una punta de lanza o un fragmento de dardo, los investigadores se abalanzaban sobre él como si fuera una joya recién descubierta. Y lo era, en cierto modo. Aquellas piezas, hechas de madera, plumas y tendones, eran los artefactos orgánicos más antiguos jamás encontrados en Canadá. No eran simples herramientas. Eran capítulos de una historia que el hielo había decidido preservar palabra por palabra. En uno de esos veranos, un objeto en particular cambió las reglas del juego. Era una vara delgada, de apenas unas pulgadas, con restos de plumas adheridas y un tendón cuidadosamente trenzado. Los expertos la reconocieron de inmediato. Se trataba de un astil de dardo, parte de una antigua arma de caza conocida como atlatl. Cuando el laboratorio confirmó su antigüedad, más de 4 milenios, la comunidad científica quedó atónita. Ese fragmento era el equivalente arqueológico de un fósil con huellas digitales, un testimonio directo de cómo los humanos cazaban antes de la invención del arco y la flecha. El atlatl o propulsor es una de las herramientas más elegantes y efectivas jamás concebidas por la mente humana. Consiste en una vara tallada que permite lanzar un dardo con una fuerza y precisión imposibles de lograr a mano. En las competiciones modernas, los entusiastas de esta técnica pueden acertar a un blanco del tamaño de un plato desde más de 20 metros de distancia. Ahora imagina a un cazador hace miles de años, en lo alto de una montaña helada, apuntando a un caribú que se retuerce entre las moscas. Lo que para nosotros sería un milagro de puntería era, para él, la diferencia entre comer y morir de hambre. El descubrimiento del atlatl en el Yukón fue más que un hallazgo técnico. Era la confirmación de que los cazadores antiguos poseían un conocimiento profundo del entorno, una comprensión que combinaba física, aerodinámica y pura intuición. Cada dardo hallado tenía un equilibrio perfecto: el peso de la punta, el grosor del astil, la disposición de las plumas. Todo estaba calculado para volar recto y golpear con la fuerza justa. En palabras de un investigador, estas armas son más sofisticadas que muchos misiles modernos. Pero la maravilla del atlatl era solo el comienzo. A medida que el hielo se retiraba, comenzaron a aparecer otros objetos que transformaron por completo la visión del pasado ártico. Pequeños fragmentos de cuero, huesos tallados, punzones, agujas, incluso restos de ocre utilizados para teñir o decorar. Era como si una civilización entera hubiera quedado suspendida en el tiempo, esperando que alguien la rescatara del silencio. Los arqueólogos no tardaron en comprender que no estaban ante simples herramientas de caza. Estaban frente a las pruebas materiales de una cultura compleja, con conocimiento técnico y sentido estético. Aquellas gentes del hielo no eran nómadas primitivos, sino ingenieros de su propio entorno. Cada detalle, una torsión en el tendón, una ranura en el hueso, una pluma colocada con precisión, hablaba de generaciones de ensayo y error,
de creatividad aplicada a la supervivencia. En los laboratorios, las piezas eran tratadas como pacientes recién rescatados de una operación. Se las limpiaba con cepillos suaves, se las mantenía húmedas para evitar que se agrietaran, se les tomaban fotografías desde todos los ángulos. Algunas eran tan frágiles que se deshacían con el calor de una mano. «Es como trabajar con hielo derretido», dijo una restauradora, resignada pero fascinada. Cada objeto era una lección. El hielo no solo había conservado la materia, también la emoción. La arqueología tradicional, basada en la excavación de piedra y hueso, parecía de repente limitada, casi torpe. La arqueología de parches de hielo ofrecía algo que ningún otro tipo de investigación podía brindar: escenas completas congeladas en el tiempo. Aquí no había que imaginar cómo era la vida antigua, bastaba con mirar. Las herramientas, las armas y hasta las marcas de uso hablaban por sí solas. Y lo más curioso era que, sin proponérselo, los científicos habían abierto una puerta no solo al pasado, sino a una nueva relación con el presente. Cada vez que un artefacto emergía del hielo, recordaba a la humanidad moderna que el clima no solo cambia el paisaje, sino también la memoria. Lo que el hielo libera no son reliquias muertas, sino fragmentos de nuestra propia historia compartida. La ciencia del deshielo, esa arqueología accidental nacida de la tragedia del calentamiento global, se había convertido en una de las ramas más emocionantes de la investigación moderna. No solo por lo que revelaba sobre el pasado, sino por lo que insinuaba sobre el futuro. Porque si el hielo sigue derritiéndose, ¿qué más podría salir a la luz? En el Yukón, los veranos ya no se miden por grados, sino por descubrimientos. Cada gota de agua es una oportunidad, cada parche de nieve un posible portal al pasado. Lo que antes era un paisaje desolado ahora es un tablero de misterio. Y en medio de ese juego, los arqueólogos aprendieron una lección esencial: el tiempo no se mide en siglos ni en milenios, sino en deshielos. Mientras tanto, el hielo seguía hablando, goteando historias antiguas con la lentitud paciente de quien sabe que aún tiene mucho que contar. Entre los objetos que el hielo empezó a devolver al mundo, ninguno causó más fascinación que una vara de madera tallada, elegante y curvada, con un pequeño gancho en uno de sus extremos. A simple vista, no parecía gran cosa. Pero cuando los arqueólogos unieron las piezas, comprendieron que estaban mirando una de las tecnologías más sofisticadas de la prehistoria: el atlat, o lanzadardos. Antes del arco y la flecha, el atlat era el arma predilecta de los cazadores del norte. No disparaba proyectiles, los lanzaba. El principio era simple y brillante, una extensión del brazo humano que multiplicaba la fuerza y la distancia del lanzamiento. Donde una lanza apenas podía alcanzar unos pocos metros, un dardo impulsado por un atlatl podía volar hasta el doble, incluso el triple. En manos expertas, era mortal. Pero lo verdaderamente asombroso era su precisión. Durante siglos, los arqueólogos habían teorizado sobre su uso. Las pinturas rupestres lo sugerían, y algunas piezas de piedra encontradas en cuevas podían pertenecer a este tipo de arma, pero nunca se había hallado un ejemplar completo. El hielo, con su memoria intacta, resolvió el misterio. No solo devolvió las puntas de piedra, sino también los astiles de madera, las plumas, los tendones y los pigmentos que unían cada parte. Era la primera vez en la historia que la humanidad podía ver el arma completa, tal como la había dejado su creador. El descubrimiento provocó una especie de fiebre científica. Ingenieros, cazadores experimentales y aficionados a la reconstrucción histórica se unieron a los arqueólogos para entender cómo funcionaba el dispositivo. Se construyeron réplicas exactas a partir de las medidas y materiales originales. En un campo de pruebas improvisado, los investigadores lanzaban dardos con el mismo gesto que un cazador de hace miles de años. Y lo que vieron los dejó sin palabras. Los proyectiles oscilaban, vibraban, se curvaban en el aire, pero volaban con una gracia perfecta, alcanzando blancos a más de 20 metros de distancia con una precisión sorprendente. «Es una obra de ingeniería ancestral», decía Greg Hare. «La física pura en acción». El dardo, flexible, almacenaba energía al ser lanzado, como una flecha que respira. Las plumas, cuidadosamente alineadas, le daban estabilidad en el aire, haciendo que girara como una bala en espiral. Cada detalle tenía una razón. No había azar,
solo conocimiento transmitido durante generaciones de ensayo y error. El Atlal era más que un arma, era una extensión del cuerpo. Su uso requería práctica, coordinación y ritmo. En una era sin metales, sin poleas ni engranajes, los cazadores del Yukón habían dominado la aerodinámica mucho antes de que la palabra existiera. Los hallazgos multiplicaron las preguntas. ¿Quiénes fueron los inventores de esta tecnología? ¿Cómo se transmitió el conocimiento a lo largo de miles de años? ¿Y por qué desapareció? La respuesta, como tantas veces, estaba en el hielo. A medida que aparecían nuevas piezas, los científicos notaron una evolución. Las armas más antiguas eran pesadas, hechas de madera gruesa. Las posteriores, más delgadas y aerodinámicas. El Atlatl, al parecer, había acompañado a la humanidad durante milenios, hasta que el arco y la flecha, más ligeros y rápidos, tomaron su lugar. Sin embargo, los arqueólogos descubrieron algo curioso. El abandono del Atlatl no fue inmediato. Durante siglos coexistieron ambas tecnologías, y en algunos lugares el viejo lanzadardos siguió usándose mucho después de la llegada del arco. En regiones montañosas o tundras abiertas, donde la distancia era vital, el Atlatl seguía siendo insustituible. No era solo una herramienta del pasado, era una adaptación perfecta al entorno. El equipo del Yukón, fascinado por la elegancia del diseño, comenzó a estudiar los materiales con microscopios y rayos X. Descubrieron fibras vegetales trenzadas con tendones animales, restos de pigmentos minerales y plumas de aves que ya no habitan la región. Cada dardo era una pequeña obra de arte biológica, parte animal, parte vegetal, parte humana. Una sinfonía de la supervivencia. Mientras tanto, en los laboratorios, las réplicas modernas se enfrentaban a las originales. Los arqueólogos invitaron a atletas y cazadores contemporáneos a probar sus habilidades. Algunos lograron igualar las marcas antiguas. Otros se quedaron muy por debajo. Aquellos cazadores sabían lo que hacían, reconoció un participante. Podrían haber competido en los Juegos Olímpicos si los hubieran dejado entrar. Esa mezcla de humor y reverencia se volvió característica de la nueva ciencia. Los investigadores no solo admiraban los objetos, los sentían. En cada lanzamiento de dardo había algo de homenaje, un intento de entender no solo la técnica, sino también la mente que la concibió. Cuando lanzas un Atlatl, puedes sentir el ritmo de alguien que vivió hace miles de años, decía Christian Thomas. Es lo más cercano que tenemos a un apretón de manos con el pasado. El éxito del estudio atrajo la atención internacional. Museos y universidades comenzaron a organizar exhibiciones y competencias inspiradas en los hallazgos del Yukón. Lo que había empezado como una rareza científica se transformó en un movimiento global de redescubrimiento. Los Atlatl Leagues, ligas de lanzadores, surgieron en América, Europa y Australia. Irónicamente, el arma más antigua del norte estaba volviendo a la vida, y no por necesidad, sino por curiosidad. Pero detrás de la fascinación persistía una sensación de urgencia. El hielo seguía derritiéndose. Cada verano liberaba nuevas piezas, y con ellas, nuevas preguntas. ¿Cuántos secretos quedaban todavía atrapados? ¿Cuántos se perderían antes de ser encontrados? Los arqueólogos trabajaban sin descanso, conscientes de que estaban asistiendo a una revelación irrepetible. Entre los hallazgos más conmovedores había dardos que aún conservaban las plumas perfectamente adheridas con tendones, y un fragmento de madera tan bien tallado que parecía recién pulido. Los científicos lo llamaban el dardo maestro. Tenía casi 9000 años, y sin embargo, su diseño era tan refinado que podría haber sido fabricado ayer. Aquello derrumbó la vieja idea de que la tecnología antigua era primitiva. El hielo no solo devolvía objetos, estaba devolviendo respeto. Cada nuevo descubrimiento recordaba que nuestros ancestros no eran simples habitantes del pasado, sino ingenieros del presente, artistas del instinto. Y mientras los arqueólogos celebraban estos logros de hace milenios, el Yukón seguía hablando. El viento soplaba entre las crestas, el hielo se abría como un libro antiguo y los fragmentos del tiempo seguían cayendo, uno tras otro, como páginas desprendidas de una historia que apenas empezábamos a leer. El Atlatl había vuelto a lanzar su dardo.
Y esta vez su objetivo no era un caribú, sino la mente moderna. Las montañas del Yukón tienen una forma curiosa de guardar secretos. No gritan ni se imponen, simplemente esperan. Durante miles de años, el viento las ha peinado, el hielo las ha vestido y el silencio las ha hecho parecer eternas. Pero en las últimas décadas, ese silencio se quebró. El hielo comenzó a retroceder y con cada metro derretido las montañas empezaron a contar su historia. No con palabras, sino con objetos, lanzas, mocasines, huesos, herramientas, fragmentos de vida que emergían como susurros del pasado. Cuando los arqueólogos llegaron por primera vez a las cumbres de Friday Creek y Alligator, no sabían muy bien qué esperar. La escena era casi absurda. Un grupo de científicos agachados sobre un parche de hielo, recogiendo astillas con pinzas mientras el viento les azotaba la cara. Pero en cuestión de minutos los hallazgos empezaron a multiplicarse. «Madera», dijo uno. «Tendón», exclamó otro. Y luego, una exclamación ahogada. «Plumas». Era como si el hielo estuviera desbordando historia. Las montañas parecían haber sido escenario de una cacería interminable. Los arqueólogos encontraron hileras de escondites de piedra, alineados estratégicamente a lo largo de las crestas. Desde allí, los antiguos cazadores podían acechar a las manadas de caribúes que se desplazaban por los valles. Con cada hallazgo, el paisaje cobraba sentido. Las colinas no eran simples formaciones geológicas, eran teatros de supervivencia. Un anciano de la comunidad local, llamado Art, acompañó a los científicos durante una de las expediciones. Señaló los escondites con la calma de quien recuerda una historia heredada. «Mi abuelo me los mostró cuando yo era niño», dijo. «Solíamos venir aquí a mirar el paso de los caribúes. Había tantos que parecía que toda la montaña se movía. Aquella imagen quedó grabada en la mente de los investigadores. No era solo un recuerdo, era la prueba viviente de una memoria que el hielo confirmaba. Los análisis de los objetos recuperados revelaron edades tan variadas como impresionantes. Algunos dardos tenían más de 9 milenios, otros apenas 1000, y todos conservaban rastros de uso. Había puntas rotas, astiles partidos, plumas arrancadas. Nada estaba allí por casualidad. Cada pieza era una huella de acción, de error, de vida real. Los arqueólogos comenzaron a reconstruir mentalmente las escenas: cazadores escondidos tras las rocas, el silbido del viento, los caribúes avanzando en manada, los dardos volando por encima del hielo y perdiéndose en la distancia. En el laboratorio, los objetos cobraban un nuevo significado. Las plumas se analizaban para identificar especies, los tendones, para determinar qué animales habían sido utilizados como fuente de material, las fibras de madera, para conocer los tipos de árboles que crecían en aquellas montañas hace miles de años. Cada fragmento era una cápsula de información biológica y cultural. El hielo es un archivo que habla varios idiomas, explicaba la conservadora Sheila Greer. Nos dice cómo cazaban, qué comían, cómo se vestían y hasta cómo pensaban. El hallazgo más curioso de aquella temporada fue una pequeña herramienta tallada en hueso de ave, probablemente de ganso. A simple vista, parecía insignificante, pero al observarla con lupa, los científicos descubrieron que tenía la punta pulida. Se trataba de un punzón, una herramienta usada para perforar cuero. Era la primera vez que se encontraba algo así en un parche de hielo, y su presencia revelaba algo que iba más allá de la caza. Mostraba que aquellas montañas no eran solo campos de batalla contra el hambre, sino también talleres improvisados, espacios donde se reparaban herramientas, donde la vida continuaba en medio del frío. Esa idea fascinó a los arqueólogos. En los parches de hielo no solo estaban las armas, sino las historias completas de quienes las usaban. El Yukón había pasado de ser un punto remoto en el mapa a un libro abierto de la prehistoria humana. Las comunidades indígenas, al ver los objetos recuperados, reconocieron detalles familiares. Los patrones de las puntas, las trenzas de tendón, los pigmentos usados para marcar la madera, todo resonaba con las tradiciones que todavía sobreviven en sus ceremonias y artesanías. «Son nuestras manos antiguas», dijo una mujer de la primera nación Champañeay Shihik al ver una de las herramientas. «No son cosas viejas, son personas».
La arqueología del hielo se volvió entonces algo más profundo que una ciencia, una forma de reconciliación. La Tierra estaba devolviendo lo que las generaciones modernas habían olvidado. Cada hallazgo era un recordatorio de que los pueblos del norte no habían desaparecido, sino que seguían allí, enraizados en la memoria del hielo. Los ancianos contaban que en tiempos antiguos, los cazadores esperaban los días más calurosos del verano, cuando los caribúes buscaban refugio en los parches de nieve. El calor, las moscas y los insectos los empujaban hacia el hielo. Allí, los animales se echaban a descansar y los cazadores, ocultos entre las rocas, esperaban el momento justo para lanzar sus dardos. La estrategia era perfecta. El hielo ofrecía no solo frescura, sino también visibilidad. No había árboles, no había sombra, solo la luz cruda del norte y el destello del metal o la piedra en el aire. Con cada descubrimiento, el paisaje se volvía más humano. Los arqueólogos decían que era como escuchar un eco. No el del viento, sino el de los pasos antiguos sobre la nieve. Un eco que parecía venir no del pasado, sino del corazón mismo de la tierra. Un día, mientras inspeccionaban una ladera, los investigadores se toparon con algo que los dejó mudos, una hilera de 7 escondites de piedra, perfectamente alineados, con restos de herramientas a su alrededor. El lugar era una fortaleza natural. Desde allí, se dominaba todo el valle. La datación de los fragmentos arrojó una cifra vertiginosa: más de 12.000 años. Eran las huellas de una de las primeras estrategias de caza planificada en América del Norte. «Las montañas nos están hablando», dijo Hare mientras guardaba un fragmento de lanza en su caja de muestras. Y no exageraba. Cada año, el Yukón revelaba nuevas piezas, como si el hielo estuviera liberando capítulos de un libro gigantesco que había permanecido cerrado demasiado tiempo. Y en ese libro, las primeras páginas ya estaban escritas con nombres, rostros y gestos humanos. Las montañas, por fin, estaban contando su historia, y la humanidad, esta vez, estaba escuchando. En el Yukón, la frontera entre arqueología y aventura siempre ha sido borrosa. Los arqueólogos no solo desentierran el pasado, lo persiguen cuesta arriba, con el viento helado golpeándoles la cara y el sol derritiendo, hora a hora, los vestigios del tiempo. A ese grupo de intrépidos rescatistas de la historia los llaman, con cariño y un poco de ironía, los cazadores del hielo. Y aunque su presa no corre ni sangra, cada hallazgo se siente como una cacería, un ejercicio de paciencia, de precisión y, sobre todo, de suerte. Porque en este oficio, la suerte lo es todo. El hielo se derrite caprichosamente. Un día está, al siguiente desaparece, arrastrando consigo cualquier evidencia. Los cazadores del hielo deben llegar justo en el momento en que el pasado asoma la cabeza, antes de que vuelva a hundirse bajo el lodo o se evapore bajo el sol. Greg Hare solía bromear: tienes que estar en el lugar exacto y en el día correcto, o el hielo te gana la partida. Y lo decía en serio. Cada verano, las expediciones partían temprano, cuando el deshielo comenzaba a descubrir los primeros parches de color marrón entre la nieve blanca. Equipados con helicópteros, carpas, detectores, cajas de almacenamiento y una fe inquebrantable en la casualidad, los arqueólogos subían hasta los picos más remotos. Allí, entre ventiscas y silencio, comenzaba la cacería. El procedimiento era casi ritual: inspeccionar los bordes del hielo, registrar cualquier anomalía, recoger cuidadosamente los fragmentos, etiquetarlos y bajarlos a temperatura controlada antes de que el aire los destruyera. No había espacio para el error. Un paso en falso, una exposición de minutos al sol, y un objeto de miles de años podía convertirse en polvo. Pero cuando la suerte estaba de su lado, los cazadores del hielo podían presenciar milagros. Un día encontraron un dardo casi completo, con sus plumas todavía adheridas al tendón. Otro día, una punta de piedra encajada en un astil de madera tan bien conservado que aún tenía el ocre rojo usado como adhesivo. Aquel pigmento, hecho de hierro molido, había resistido el paso de los siglos mejor que cualquier pegamento moderno. Era como si el tiempo lo hubiera sellado con respeto, comentó Christian Thomas. Cada hallazgo venía con una oleada de emoción.
En el silencio del hielo, incluso un fragmento de hueso podía parecer una revelación. A veces los arqueólogos gritaban de alegría, otras simplemente se quedaban en silencio, conscientes de que estaban tocando algo que nadie había visto ni tocado desde hacía miles de años. No era raro que alguien llorara. «El hielo te enseña humildad», dijo una de las conservadoras. «Nos recuerda que no descubrimos nada nuevo, solo recuperamos lo que olvidamos». Mientras los arqueólogos recogían sus hallazgos, los ancianos de las primeras naciones les contaban historias. Historias de cazadores que subían a las montañas siguiendo las manadas de caribúes, de rituales de agradecimiento al hielo, de objetos que se dejaban deliberadamente como ofrenda. Aquellos relatos, transmitidos oralmente durante generaciones, empezaron a alinearse con las pruebas científicas. La arqueología y la tradición ya no se contradecían, se abrazaban. De hecho, muchos de los lugares descubiertos coincidían con los sitios mencionados en las leyendas locales. Los parches donde duerme el caribú eran, en efecto, los mismos donde aparecían los dardos y los huesos. «Nuestros abuelos ya sabían lo que ustedes están descubriendo», dijo un anciano con una sonrisa. Y tenía razón. Esa colaboración entre ciencia y sabiduría ancestral cambió el rumbo del proyecto. Los equipos de campo comenzaron a incluir representantes indígenas que no solo ayudaban a encontrar artefactos, sino también a interpretarlos. No eran simples acompañantes, eran coautores de la historia. Cuando los arqueólogos hablan de objetos, nosotros hablamos de recuerdos, explicaban. Para nosotros, cada lanza tiene un nombre, cada huella, una voz. En los días más calurosos del verano, los cazadores del hielo presenciaban el mismo fenómeno que los antiguos. Las manadas de caribúes aún suben a las cumbres buscando alivio del calor y de los insectos. Allí, sobre los parches de nieve, el aire es más fresco y las moscas desaparecen. Los animales se echan sobre el hielo y descansan, jadeando. Los arqueólogos los observan desde lejos, y por un instante parece que el pasado se repite. El paisaje, las huellas, la vida, todo está allí, exactamente igual, solo que los cazadores ahora llevan cámaras y no lanzas. A veces, el hielo no revela solo herramientas, sino rastros de esa convivencia milenaria. Excrementos fosilizados, pelos, restos de piel. Los biólogos analizan cada partícula y descubren un registro ecológico impresionante. ¿Qué comían los caribúes? ¿Cómo migraban? ¿Cómo el clima influía en sus movimientos? Es como tener un diario natural escrito con hielo y paciencia. Durante uno de esos veranos de hallazgos intensos, el equipo encontró algo que dejó a todos mudos, un pequeño fragmento de mocasín. No era el famoso mocasín completo que se haría célebre después, pero fue la primera pista de que los artefactos no se limitaban a armas o herramientas. Había restos de vestimenta, evidencia de presencia humana más íntima. Aquello transformó la visión del proyecto. Ya no estaban estudiando solo la caza, sino la vida. El hielo, generoso y cruel a la vez, continuaba su lento acto de revelación. A medida que se derretía, dejaba al descubierto más pruebas de un mundo perdido. Pero cada hallazgo tenía un precio. El hielo que lo liberaba desaparecía para siempre. «Es como si el pasado tuviera que morir 2 veces», dijo un joven arqueólogo mientras guardaba una muestra en una bolsa sellada. Y aunque la tristeza se mezclaba con el asombro, los cazadores del hielo seguían adelante. Cada paso sobre el terreno empapado era una promesa. Mientras el hielo hablara, ellos escucharían. Cada hallazgo, cada hebra de tendón, cada pluma deshecha era un mensaje directo del tiempo, un recordatorio de que la humanidad siempre ha sabido adaptarse, sobrevivir y recordar. Al final del día, mientras el sol se hundía tras las cumbres, los arqueólogos se reunían frente al fuego del campamento. En silencio, observaban las montañas. Nadie hablaba. Tal vez porque sabían que, aunque ellos se irían al amanecer, el hielo seguiría derritiéndose, revelando poco a poco los capítulos de una historia que aún no terminaba de contarse. Y en ese silencio, entre el chisporroteo del fuego y el rumor del viento, parecía oírse una promesa antigua, susurrada por las montañas mismas. Todavía no han visto todo lo que tengo que decirles. En las tierras altas del Yukón, los caribúes son más que animales.
son brújulas vivientes, marcadores del tiempo, escultores del paisaje. Desde mucho antes de que existieran los mapas, sus rutas migratorias dictaban el pulso de la vida. Cada año, las manadas cruzaban los valles nevados y ascendían a las montañas en busca de hielo, no solo para escapar del calor, sino también para encontrar paz. Allí, sobre los parches fríos y brillantes, las moscas no zumban, los parásitos no muerden, y el aire tiene un silencio tan puro que hasta los árboles parecen contener la respiración. Fue esa rutina, repetida durante milenios, la que convirtió a los caribúes en los guardianes del pasado. Sin saberlo, con sus pezuñas y su peso, empujaban los artefactos hacia el hielo, los enterraban en la escarcha y los preservaban para el futuro. Sin ellos, los cazadores del hielo jamás habrían encontrado nada. Por eso, cuando los arqueólogos comenzaron a comprender la relación íntima entre las manadas y los hallazgos, todo cobró sentido. El hielo era el archivo, sí, pero los caribúes eran los archivistas. Hoy, al igual que hace miles de años, los rebaños continúan subiendo a las montañas cada verano. Las cámaras de los investigadores han captado imágenes casi idénticas a las que habrían visto los cazadores antiguos. Largas líneas de cuerpos marrones moviéndose entre la niebla, las astas brillando con el sol del norte, los animales descansando sobre el hielo mientras el vapor se eleva de sus lomos calientes. Solo falta el silbido de los dardos en el aire para completar la escena. Los biólogos que acompañan a los arqueólogos estudian a las manadas con la misma devoción con que los arqueólogos estudian los artefactos. Analizan su comportamiento, su dieta, sus rutas migratorias y comparan los resultados con los registros del hielo. Así descubrieron algo extraordinario. Las rutas de los caribúes actuales coinciden casi exactamente con las de hace miles de años. Los animales, fieles a una geografía ancestral, siguen caminando los mismos caminos, guiados por una memoria más antigua que cualquier mapa. Esa constatación generó una emoción profunda entre los investigadores. Era como si las montañas mismas tuvieran un pulso constante, un ritmo que ni el tiempo ni el clima habían logrado romper. Sin embargo, la historia no era solo de continuidad, sino también de fragilidad. El cambio climático estaba alterando lentamente el equilibrio que había mantenido viva esa danza durante milenios. El hielo se derretía antes, los parches duraban menos, y los caribúes debían subir cada vez más alto para encontrar alivio. Están siguiendo una tradición que el planeta ya no puede sostener, dijo un ecólogo, mirando una manada a lo lejos. La relación entre los cazadores antiguos y los caribúes era mucho más que una simple persecución. Era una coreografía. Los animales subían, los humanos esperaban, las lanzas volaban, la carne alimentaba. Pero en ese intercambio había respeto. En las culturas de las primeras naciones, el caribú era visto como un hermano, un espíritu que se ofrecía a los hombres para que éstos pudieran vivir. Los rituales de agradecimiento, los cantos y las danzas eran parte esencial de la cacería. Los arqueólogos encontraron restos de pigmentos y adornos en los sitios de caza, evidencia de que aquellos encuentros no eran solo actos de supervivencia, sino ceremonias. A través de los objetos rescatados del hielo, los científicos reconstruyeron el ciclo completo. Las armas, los escondites, las rutas, los descansos. Los cazadores seguían las huellas frescas en la nieve, observaban el viento, esperaban las nubes. El paisaje les hablaba, y ellos sabían escucharlo. En los días más largos del verano, el sol se reflejaba en el hielo con tal intensidad que los cazadores se cubrían los ojos con máscaras de madera o hueso, con ranuras estrechas que reducían el resplandor. Algunas de esas máscaras fueron halladas, milagrosamente intactas, bajo el hielo. Mientras tanto, los arqueólogos modernos, siguiendo las mismas rutas, notaban que los caribúes seguían comportándose igual que en los relatos antiguos. A veces, mientras recolectaban artefactos, las manadas pasaban a unos pocos metros, sin temor, como si el tiempo se hubiera encogido. Cuando ves a un caribú cruzar el hielo, entiendes que nada ha cambiado realmente, dijo la investigadora Sheila Greer. Solo nosotros olvidamos cómo mirar. En uno de los descubrimientos más emotivos, un equipo halló una concentración inusual de artefactos junto a lo que parecía una antigua ruta de migración.
Había dardos, puntas de hueso, fragmentos de mocasín y, lo más sorprendente, pequeños trozos de cuerda tejida con tendones y fibras vegetales, probablemente parte de una trampa o una red de caza. Aquello sugería que los antiguos cazadores no solo esperaban, sino que organizaban emboscadas complejas, usando el terreno a su favor. Era una muestra de planificación y cooperación que rivaliza con cualquier estrategia moderna. Al analizar los restos orgánicos, los laboratorios confirmaron la edad, entre 5 y 9.000 años. Y sin embargo, el diseño era tan ingenioso que muchos especialistas contemporáneos lo adoptaron para sus propios estudios de campo. Tenían un conocimiento ecológico profundo, dijo un etnobiólogo. No cazaban para agotar, cazaban para sostener. Mientras las montañas seguían revelando su historia, los caribúes se convertían en los protagonistas invisibles del relato. Cada parche de hielo derretido contenía, en esencia, el eco de sus pezuñas. Los arqueólogos comenzaron a entender que el destino de los caribúes y el de los cazadores estaban entrelazados. Si los animales desaparecían, también lo haría la memoria que habían ayudado a conservar. Y aquí, en medio de esta historia milenaria, aparece una ironía conmovedora. Los mismos procesos que están destruyendo el hielo y alterando la vida de los caribúes son los que están revelando sus secretos. Es como si la naturaleza, en su desesperación por ser comprendida, estuviera sacrificando su cuerpo para contarnos su historia. Por eso, muchos arqueólogos describen su trabajo con una mezcla de gratitud y tristeza. Cada descubrimiento es un regalo y una despedida. Una carta del pasado que llega justo antes de que el buzón se derrita. Durante las noches claras de verano, los cazadores del hielo a veces pueden oír a lo lejos el bramido de las manadas. Es un sonido profundo, rítmico, que parece venir desde el centro mismo del mundo. Algunos lo comparan con un tambor antiguo, otros con una plegaria. Pero todos coinciden en algo. Ese sonido es la voz del Yukón. Y mientras el eco de los caribúes retumba entre las montañas, los arqueólogos continúan su labor, conscientes de que no están solos. En cada paso, en cada fragmento, en cada sombra que el hielo devuelve, los antiguos cazadores siguen allí, observando. En ese diálogo entre pasado y presente, entre hielo y carne, entre silencio y memoria, el Yukón se revela no solo como un territorio, sino como una lección. Nos recuerda que el conocimiento no se acumula en libros ni laboratorios, sino en la observación paciente de la vida. Y quizá, cuando el último parche de hielo desaparezca, los caribúes seguirán caminando sus rutas invisibles, guiados por un instinto que la ciencia aún no puede explicar. Porque, al final, ellos siempre han sabido lo que nosotros apenas estamos aprendiendo, que el hielo no olvida, solo espera. Fue a mediados de un verano particularmente cálido cuando el Yukón decidió entregar su secreto más íntimo. El equipo de campo había pasado semanas recorriendo crestas y valles, documentando fragmentos de madera, huesos y tendones, cuando algo insólito apareció entre el hielo derretido, un pequeño objeto oscuro, de textura suave, apenas visible bajo una capa de lodo húmedo. A simple vista parecía un trozo de cuero sin forma, un desperdicio antiguo. Pero los arqueólogos, curtidos en la intuición del hallazgo, lo trataron con el respeto de quien sabe que el azar nunca actúa sin motivo. Con pinzas y manos temblorosas levantaron el objeto. Era un zapato. Un mocasín completo, hecho de piel de alce, con costuras perfectamente visibles, pliegues en los bordes y una forma que aún conservaba el contorno del pie que alguna vez lo usó. Cuando lo depositaron dentro de una caja térmica, nadie pronunció palabra. El viento soplaba, el hielo goteaba, y la sensación era inequívoca. El pasado acababa de entregar un testigo. En los laboratorios, el asombro se transformó en certeza. Las pruebas de datación arrojaron un resultado que dejó a todos boquiabiertos, más de 1500 años. Era, hasta ese momento, el calzado más antiguo jamás encontrado en América del Norte. Y lo más impresionante, estaba entero. No una suela, no un fragmento, sino un mocasín completo, con su forma, sus costuras y su alma intactas. Los expertos en conservación apenas podían creerlo. El hielo había hecho lo imposible, detener el tiempo.
Allí, entre capas de escarcha y siglos de silencio, aquel zapato había sobrevivido a la descomposición, al fuego, al olvido. Cada fibra de su cuero hablaba de un conocimiento artesanal profundo, de manos que sabían coser con precisión quirúrgica. El patrón de puntadas revelaba técnica, pero también estilo. No era solo una prenda útil, sino también una obra estética, un reflejo de identidad. El descubrimiento del mocasín se convirtió rápidamente en noticia mundial. Para los arqueólogos del Yukón, era la culminación de décadas de trabajo. Para las comunidades indígenas, era una confirmación de lo que siempre habían sabido, que sus ancestros no eran sombras primitivas, sino personas con cultura, diseño, elegancia y propósito. No es un zapato antiguo, dijo una mujer de la primera nación Kwan Lindun. Es el paso de alguien que sigue caminando con nosotros. El mocasín del Yukón, como lo bautizaron después, medía apenas unos 20 centímetros de largo, probablemente perteneciente a un adulto de baja estatura. La piel, curtida con grasa animal, aún conservaba su flexibilidad. Bajo microscopio, los científicos identificaron restos de tierra, fragmentos microscópicos de vegetación y hasta diminutas partículas de ocre, el mismo pigmento que los cazadores usaban para decorar sus armas. Todo indicaba que su dueño o dueña había caminado por la misma zona donde el calzado fue hallado, tal vez durante una expedición o una cacería. Lo más enigmático fue su posición. El mocasín no estaba junto a ningún cuerpo, ni había restos humanos en las cercanías. Parecía haber sido dejado allí intencionalmente, quizás como ofrenda, o tal vez simplemente perdido en un momento de descuido. El hielo, siempre discreto, había guardado el misterio sin revelar el final de la historia. Los arqueólogos comenzaron a especular. ¿Quién habría sido su dueño? ¿Un cazador solitario? ¿Una mujer que subió a la montaña en busca de algo? ¿Un niño que siguió las huellas de los mayores? La respuesta, probablemente, se había derretido hacía mucho. Pero el mocasín, silencioso y resistente, seguía ahí, recordando que la humanidad siempre ha dejado huellas, incluso cuando el mundo intentó borrarlas. Los conservadores trabajaron durante semanas para estabilizarlo. El proceso era delicado. Había que evitar que el cuero se agrietara al secarse o que las fibras se deformaran. Lo sumergieron en baños especiales, lo envolvieron en gasas, lo sellaron en cámaras de humedad controlada. Al final, cuando lo exhibieron por primera vez, el público quedó fascinado. No por su antigüedad, sino por su humanidad. «Parece tan nuevo que podrías ponértelo y caminar», dijo un visitante con asombro. El mocasín del tiempo, como algunos periodistas lo llamaron, trascendió la arqueología para convertirse en un símbolo. Representaba la delicadeza de la vida humana frente a la inmensidad del tiempo. No era un arma ni una herramienta, sino algo cotidiano. Algo que hablaba de calor, de protección, de viaje, de pies que caminaron por las mismas montañas que hoy pisan los científicos. La prensa internacional llenó titulares con el hallazgo, pero los verdaderos protagonistas seguían siendo los arqueólogos del Yukón y las comunidades que los acompañaban. Para ellos, cada costura del mocasín era un verso en un poema más grande, la historia de la coexistencia entre humanos y hielo. En reuniones comunitarias, los ancianos contaban historias sobre los primeros caminantes, sobre los viajeros que recorrían los valles siguiendo las manadas y el sonido del viento. Y cada vez que mencionaban el mocasín, lo hacían con respeto. Ese zapato caminó por nuestra tierra mucho antes de que tuviéramos palabras para llamarla hogar, decía un líder indígena. Pero el hallazgo también trajo consigo una dosis amarga de reflexión. Si el hielo estaba liberando piezas tan bien conservadas, significaba que el deshielo era más rápido de lo que se pensaba. El pasado nos habla porque el presente se derrite, dijo Greg Hare en una entrevista. Y ese no es un buen trato para ninguno de los dos. La paradoja era cruel. Cuanto más descubrían los científicos, más evidente se hacía la pérdida. Los glaciares que habían protegido los secretos del Yukón durante milenios se estaban desvaneciendo ante sus ojos. Cada verano, los helicópteros regresaban con nuevas reliquias, pero también con imágenes desoladoras de hielo reducido a charcos. El tiempo, literalmente, se estaba agotando.
Aún así, el mocasín del tiempo ofrecía algo más que nostalgia. Era una prueba tangible de la capacidad humana para adaptarse y perdurar. No había nada rudimentario en él, nada tosco. Era funcional, resistente, hermoso. Era el testimonio de que la civilización no empieza con el metal ni con la escritura, sino con el cuidado, con alguien que, hace más de 1500 años, tomó un trozo de cuero y pensó en proteger sus pies del frío. Cada vez que los arqueólogos observaban el mocasín bajo la luz tenue del laboratorio, no veían solo un objeto, sino una presencia. Un recordatorio de que cada paso cuenta, incluso los dados sobre el hielo. Y aunque su dueño se haya perdido en la historia, su huella sigue allí, intacta, caminando con nosotros en silencio. Así, el mocasín del Yukón no es solo una reliquia, es un mensaje. Una advertencia amable de que la tierra recuerda, de que el hielo escucha, y de que el pasado, cuando vuelve, siempre tiene algo urgente que decir. El hallazgo del mocasín no fue solo una revelación arqueológica, fue también un recordatorio de algo inquietante: el hielo estaba muriendo. Cada descubrimiento que emocionaba a los científicos llevaba adherido un precio silencioso. Porque cada objeto que emergía del hielo lo hacía en el mismo instante en que su guardián desaparecía. Y esa verdad, tan poética como trágica, se convirtió en el dilema central del Yukón moderno. ¿Cómo celebrar lo que se descubre cuando el acto mismo del descubrimiento significa la pérdida de aquello que lo hizo posible? Los arqueólogos del norte lo llaman la paradoja blanca. El hielo, al derretirse, libera la historia, pero también se lleva consigo su propio contexto. En el momento en que un objeto sale a la luz, pierde el microcosmos de información que lo rodeaba. La temperatura, la orientación, las capas de compresión, el orden natural del archivo del tiempo. Es como abrir un libro que, al leerse, se desintegra en las manos. El dilema se volvió ético, casi filosófico. Greg Hare lo resumió con una frase que ya es parte del folclore científico: el hielo está contándonos su historia justo antes de morir. Cada verano, los helicópteros regresaban con cajas llenas de artefactos y con fotografías de glaciares reducidos a sombras. La sensación era contradictoria: euforia por los hallazgos, angustia por lo que se estaba perdiendo. Los informes climáticos no daban tregua. Las temperaturas del Ártico aumentaban el doble de rápido que el promedio global. Los parches de hielo que habían permanecido inmutables durante 10 milenios se derretían en cuestión de años. Los científicos calculaban que, de continuar el ritmo actual, más del 80% de los sitios arqueológicos del Yukón desaparecerían antes de que termine este siglo. Cada fragmento recuperado era, literalmente, una pieza de tiempo rescatada de la extinción. En las reuniones entre arqueólogos y comunidades indígenas, el tono comenzó a cambiar. Ya no se hablaba solo de descubrimientos, sino de responsabilidad. El hielo no está entregando regalos, decía una anciana de la primera nación Car-Cross-T, A-G-I-S-H. Está pidiendo ayuda. Esa frase caló hondo. Los investigadores comprendieron que su tarea no era coleccionar, sino proteger. Cada objeto debía tratarse no como un trofeo, sino como un testigo. En los laboratorios, la urgencia se volvió palpable. Las conservadoras trabajaban día y noche, documentando, limpiando, fotografiando, sellando. Sabían que lo que no se preservara ahora se perdería para siempre. A veces, los artefactos llegaban tan húmedos que comenzaban a descomponerse en cuestión de horas. En una ocasión, una cuerda de tendón perfectamente intacta se deshizo mientras la sostenían. Fue una lección brutal. El pasado puede morir incluso dentro de las manos que intentan salvarlo. La paradoja se amplificaba con el interés público. Cuanto más espectacular era un hallazgo, más atención mediática recibía, y más turistas y curiosos querían visitar el Yukón. Los arqueólogos se vieron en la incómoda posición de convertirse en guardianes de un santuario que se estaba derritiendo bajo sus pies. No es un museo, es un paciente terminal, dijo Christian Thomas en una entrevista. Los gobiernos locales comenzaron a invertir en programas de monitoreo y rescate. Se establecieron protocolos para identificar sitios de riesgo, priorizar hallazgos y coordinar esfuerzos entre científicos, comunidades y conservadores.
Pero la escala del problema era gigantesca. El Yukón no era un laboratorio, era un territorio salvaje, vasto y cambiante, donde el hielo no espera permisos. Aún así, de aquella lucha desesperada nació algo hermoso, una nueva conciencia. Los arqueólogos, los biólogos, los líderes indígenas y los jóvenes voluntarios comenzaron a verse como parte de un mismo propósito. Ya no se trataba solo de estudiar el pasado, sino de aprender de él antes de que se desvaneciera. Cada hallazgo era una lección de humildad, una advertencia disfrazada de descubrimiento. En medio de esta tensión, algunos objetos parecían llegar con un mensaje casi deliberado. Una herramienta rota, una trenza de tendón, un dardo sin punta. No eran los tesoros lo que conmovía, sino su fragilidad. El hielo, con su último aliento, no estaba entregando poder ni gloria, sino vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad resonaba profundamente con el presente. Los científicos empezaron a utilizar una metáfora que se volvió habitual. El planeta está descongelando su memoria. Lo decían con un tono entre fascinación y pesar. Porque si el hielo estaba revelando historias humanas tan antiguas, ¿qué más nos dirá cuando todo se derrita? Tal vez los glaciares no sean solo almacenes de objetos, sino también de advertencias. Cada capa derretida es un capítulo perdido del manual de la supervivencia humana. A medida que los años pasaban, el dilema se volvía más visible. El calor aumentaba, los veranos eran más largos, los inviernos menos intensos. Los cazadores del hielo, ahora más experimentados, sabían que estaban trabajando contra reloj. Algunos comparaban su labor con la de los bomberos. Nos pasamos la vida apagando incendios del pasado antes de que el fuego del presente los consuma. Y, sin embargo, en medio de la melancolía, había belleza. Una belleza extraña, paradójica, como la de una flor que crece sobre el hielo derretido. Porque a pesar de todo, el deshielo también había permitido un acercamiento entre ciencia y comunidad, entre historia y memoria, entre lo que fuimos y lo que aún somos capaces de aprender. Durante una de las últimas expediciones, un grupo de arqueólogos dejó una pequeña cápsula de acero enterrada en la nieve, a modo de homenaje. Dentro colocaron una réplica del mocasín, un mensaje escrito a mano y una fotografía de todo el equipo. En la nota se leía: si algún día el hielo vuelve a crecer y alguien encuentra esto, sabrá que estuvimos aquí, intentando escuchar lo que el pasado tenía que decir. Aquella cápsula, sepultada entre la nieve cambiante, se convirtió en símbolo de una era. La era en que los humanos no solo desenterraron su historia, sino también su conciencia. Y mientras el sol del norte seguía derritiendo lentamente las montañas de hielo, los arqueólogos entendieron que su misión no era detener el tiempo, sino acompañarlo. Observarlo morir con dignidad y rescatar, de entre sus ruinas, la enseñanza más antigua de todas, que la memoria no pertenece al pasado, sino a quien es capaz de recordarla. El hielo, al derretirse, no solo revela el pasado, también refleja el futuro. Cada artefacto rescatado del Yukón es una voz antigua que nos habla en un idioma que entendemos demasiado tarde. Lo que empezó como un milagro arqueológico se ha transformado en una advertencia global. Porque mientras los científicos celebran los hallazgos, la Tierra nos muestra, sin pudor, el precio de nuestra curiosidad. El Yukón se ha convertido en un espejo del mundo. Lo que ocurre allí en miniatura es lo que le espera al planeta entero. Los glaciares del norte se derriten, los suelos permafrost liberan gases atrapados durante milenios, los ecosistemas cambian a un ritmo imposible de seguir. Cada objeto que el hielo devuelve es un mensaje urgente, una carta del tiempo que nos recuerda que nada, ni siquiera la memoria, es eterno. Los arqueólogos lo sienten en carne propia. Cada expedición es una mezcla de emoción y duelo. El pasado nos está entregando sus últimas palabras, dijo Christian Thomas. Y no sabemos si estamos escuchando lo suficiente. Esa frase se convirtió en una especie de lema, repetido entre los campamentos, las conferencias y las comunidades. Porque la arqueología del hielo ya no trata solo de estudiar lo que fue, sino de enfrentar lo que viene. Mientras tanto, los mocasines, las lanzas y los tendones guardados en vitrinas se vuelven emblemas de un nuevo tipo de conocimiento, el que nace del límite. Un conocimiento que no se obtiene cavando hacia abajo,
sino mirando cómo el hielo desaparece hacia arriba. Lo que el Yukón enseña, con una ironía helada, es que el tiempo no se pierde de golpe, sino gota a gota. En las escuelas locales, los niños aprenden la historia de los cazadores del hielo junto a las matemáticas y la geografía. Y algunos de esos niños, hijos y nietos de los mismos pueblos que tallaron los dardos hace miles de años, ahora sueñan con convertirse en científicos. No para encontrar cosas, dicen, sino para cuidar lo que queda. En esa frase late el espíritu de una nueva generación que ha comprendido que el futuro no se construye solo mirando adelante, sino escuchando hacia atrás. La ironía más grande es que el hielo, en su lenta despedida, nos está enseñando empatía. Nos obliga a mirar más allá del presente, a imaginar cómo será el mundo cuando nuestras propias huellas se congelen o se borren bajo el peso del tiempo. Si hace 1500 años alguien dejó un mocasín en la nieve y hoy podemos sentir su presencia, ¿qué dejaremos nosotros para quienes vengan después? ¿Un planeta en ruinas o una historia digna de ser contada? Los cazadores del hielo, aquellos arqueólogos que un día subieron las montañas con pinzas y fe, lo saben bien. El verdadero tesoro no está en lo que encuentran, sino en lo que aprenden. Cada hallazgo les recuerda que el ser humano no ha cambiado tanto. Seguimos buscando refugio, seguimos dejando huellas, seguimos intentando entender nuestro lugar entre la tierra y el cielo. A medida que los años avanzan, el Yukón continúa entregando fragmentos, como si el hielo aún tuviera algo más que decir. Nadie sabe cuánto tiempo le queda antes de desaparecer del todo. Pero tal vez, y solo tal vez, eso no sea lo importante. Lo importante es que escuchamos, que por fin entendimos que no todo lo que se derrite se pierde. Algunas cosas, al desvanecerse, revelan su verdadero valor. Y así, el hielo se despide como empezó, en silencio. Pero su mensaje permanece. Una lección grabada en cuero, en hueso y en nieve. La historia no es lo que dejamos atrás, sino lo que decidimos recordar. Antes de cerrar este relato, los arqueólogos del Yukón nos dejan una invitación. No dejemos que el hielo hable solo. Que cada descubrimiento sea una chispa de conciencia, cada hallazgo una llamada de atención. Porque el pasado nos observa, y el futuro, como el hielo, ya está empezando a derretirse. Suscríbete a Difusión Global y acompáñanos en la próxima historia donde el tiempo, una vez más, decida contarnos sus secretos antes de desaparecer.